el doctor Alan García Pérez solo tiene una responsabilidad política. Y entonces Alan García Pérez pasó de la preocupación terrible, del pánico que tenía de pensar que lo llevarían por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación al Poder Judicial, a la felicidad más maravillosa que le conozco en foto alguna. Solo tengo una responsabilidad política. Es decir, no soy responsable de nada. Y entonces me parece que es importantísimo, en un momento como este, llamar la atención sobre este contrabando terrible que está empezando a pasar. No hay responsabilidad real, y la palabra responsabilidad política es un saludo a la bandera, no quiere decir nada, nadie es culpable de nada. Y la señora Cabanillas está igualmente feliz de saber que solo tiene responsabilidad política. Y que por lo tanto, quienes tomaron las decisiones de matar son unos fantasmas, ¿cierto? Que andan libres en un país de ficción, sin nombre, sin caras, sin responsabilidades. Luego, hay otra reflexión que me sugiere la lectura de este documento y la práctica en los últimos años en toda América Latina a partir de la OIT, el Acuerdo 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos sobre los pueblos indígenas. Es la cuestión de el diálogo, la necesidad de consulta. Se establece claramente que, de acuerdo a la OIT, los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas en todo aquello que concierne directamente a los intereses de los pueblos indígenas. Y así como hay este juego de evadir la responsabilidad real en materia de decisiones finales de matar a las personas, también aquí hay otro juego. Y se dice, sí, se consulta, sí, pero la consulta no es vinculante. No es vinculante quiere decir que esa consulta no vale nada, que no tiene ningún interés y que no sirve para nada. ¿Y cómo podríamos nosotros aceptar una lógica como esa? Esa es la interrogación. ¿Para qué se consulta? Para recibir una opinión. ¿Y para qué se escucha una opinión? Para tomarla en cuenta. Y si tomar en cuenta es o no vinculante, es ahí donde hay que conversar y discutir. Y por lo tanto, en la legislación peruana hay que llenar un vacío terrible, enorme que hay por esta cuestión de lo vinculante, como que lo vinculante no sirve, que la consulta no sirve para nada. Desde el momento que una madre consulta con su hijo, está acercándose a él para tener en cuenta la opinión de ese hijo. Y éticamente, aquí hay un problema ético, aquí hay un problema de fondo. Es decir, yo pregunto una opinión para tomarla en cuenta. Si no voy a tomarla en cuenta, si me interesa nada tomar en cuenta la opinión de las personas, no consulto. Y que entonces de dos cosas una, o consulta significa compromiso y cuestión vinculante, o no consultamos y dejamos las cosas limpias, transparentes, no jugamos con la consulta. Y es importantísima esta reflexión porque la política peruana en los últimos años se está enriqueciendo y al mismo tiempo empobreciendo con esta novedad de la mesa de diálogo. Mesa de diálogo para todo. Y mesa de diálogo en todo, en todas partes. Ya se va perdiendo su sentido original, ¿no es cierto? Y la mesa de diálogo es sentar a las personas, opinen, digan lo que quieran y después no importa, ¿no es cierto? Y aquí viene la reflexión última que tiene que ver con una noticia del periódico de hoy día que es terrible. Apareció en el periódico Perú 21, Procuraduría pide disolución de AIDESEP.
Y el doctor Hugo le ofreció hace un momento, al llegar a esta reunión, la copia de la cédula de notificación a AIDESEP y el documento presentado por Lourdes Rivera Santander Medina, Procuradora Pública del Ministerio de Justicia. Es decir, esto es el gobierno. Aquí no hay ningún juego de nada. Esta es la Procuradora del Ministerio de Justicia, que presenta en un documento como de 7 páginas todas las razones por las cuales ella considera que AIDESEP debe ser disuelta. La pregunta es, ¿y cómo dialogamos? ¿Y cómo hacemos una mesa de diálogo? ¿Y cómo nos sentamos a encontrar salidas maravillosas para nuestros problemas si paralelamente, por debajo y por encima de la mesa, estamos diciendo que las personas que están sentadas con nosotros deben perder la representación que tienen y deben de irse a la cárcel porque son objeto de juicios pendientes? Otra vez, de dos cosas una. O conversamos con gentes a quienes respetamos y consideramos, o no conversamos. Y este verbo terrible de la política peruana de ahora, mecer, ¿no es cierto?, nos están meciendo, es decir, nos están engañando en nombre de la democracia, en nombre de los valores, en nombre de la justicia, en nombre del Dios único y verdadero que gobierna este país. ¡Qué horror! ¡Qué espanto lo que estamos viviendo ahora! Y sentimos que estamos frente a un momento político muy peligroso. Dramáticamente, el mismo día de hoy, en la portada de los periódicos, el ministro del Interior, un general, dice que solo falta un pequeño párrafo en una ley que se está preparando para que la policía quede absolutamente libre de toda responsabilidad en lo que haga para reprimir a los movimientos populares del país. Esto no pasó ni en el gobierno de Fujimori. O sea, el gobierno de Fujimori tuvo el cuidado de no proceder de esta manera en términos de la legislación. Y ahora se está preparando todas las condiciones para que con la ley la policía diga: señores, podemos matar y no nos pasa nada. ¿Cierto? Ya lo dijo el presidente de la República. Lo dijo antes. Disparen, no se preocupen, nosotros los respaldamos. Pero esa es la palabra del presidente. Otra cosa es una ley. Una ley que diga: señores de la policía, ustedes están libres de culpa y no deben tener ningún temor de ser enjuiciados o de ser criticados o de ser castigados por lo que hagan. Esto no pasó en tiempo de los españoles, esto no pasó en tiempo de Fujimori, y esto está pasando en medio de un gobierno que se llama democrático. Y qué pena me da saber que esto ocurre justamente en el día en que estamos presentando un informe valioso y rico que defiende los derechos de los pueblos indígenas, que se suma a voces de todas partes en defensa de esos pueblos. Gracias. Las gracias a Rodrigo Montoya, como siempre.